profit. Avui tenim per endavant 2 hores per aprendre sobre conceptes bàsics de sostenibilitat per a la seva integració a l'estratègia de posicionament d'empresa. És un títol així molt llarg que hem posat, però que al final el que fa és resumir un tema que possiblement considereu amb nosaltres que podríem qualificar gairebé d'ineludible per les empreses de qualsevol sector i per suposat, pel sector que ens ocupa, que és el de l'alimentació. I per fer-ho, tenim el plaer de comptar avui amb dues grans professionals i expertes en el tema que formen part de l'equip de SGS. És una de les empreses, igual ja molts la coneixereu, una de les empreses referents a nivell mundial pel que fa a inspecció, verificació, assajos i certificacions, amb un llarg recorregut i moltíssima experiència al sector de l'alimentació. Així que bé, dono la benvinguda a les nostres ponents, que són l'Helena Trullent, que és de la zona nord-est de Knowledge Manager a SGS, i la Beatriz Cebrián, que és la Global Sustainability Manager també a SGS. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Avui és un plaer tenir-vos aquí. I amb aquestes 2 hores tenim una gran oportunitat d'escoltar-les i d'ampliar coneixements sobre temes com els conceptes bàsics relacionats amb la sostenibilitat, què és un grup d'interès, plans de sostenibilitat, què són els informes acreditatius de sostenibilitat, com es fan, contingut. Bé, tot el que ens doni temps de fer en aquestes 2 hores. Per acabar, abans de començar unes pensions molt pràctiques, voldria recordar-vos que la sessió s'està gravant i que un cop finalitzada us farem arribar l'enllaç amb la gravació i també les presentacions de les nostres ponents. Pel que fa a la dinàmica de la jornada, com sempre, podeu fer les vostres preguntes a través del xat per escrit que tenim activat i al final de la jornada, els últims 15-20 minuts, farem aquestes preguntes. Jo mateixa les traslladaré a les nostres ponents. Us agrairíem també, com sempre, que silenciéssiu els vostres micros i si podeu tancar les vostres càmeres. I ja està. En principi això seria tot. Jo crec que és important donar pas a les nostres ponents per tenir temps a que desenvolupin tot el seu contingut. Helena, quan vulguis, Helena Trullent, benvinguda i endavant, quan vulguis. Gràcies, Eva. Gràcies per la teva presentació i per l'oportunitat de poder-vos fer avui una formació breu sobre temes de sostenibilitat. Jo us compartiré, si voleu, la presentació per ja anar començant i allà ja ens servirà de guia per presentar-vos també qui som, què fem, de què parlarem durant aquestes 2 hores. A veure si la trobo aquí. Vale. Ara l'esteu veient en mode presentació? Sí, l'estem veient bé, Helena, la veiem en mode presentació. I estem amb la primera transparència o no? Sembla que no. A veure. Helena, estem veient la transparència d'introducció. La transparencia 7. És la 7, espera't, un moment. Com he fet un assaig amb l'Eva abans, se m'ha quedat aquí la presentació començada en aquest punt i com que tinc dos pantalles, doncs a veure, el que faré serà tancar. De vegades els assajos són pitjors. No et preocupis, Helena. Fem-ho bé. Sabem que tenim la presentació i la tenim bé. Ara ja està, que la tenia oberta 2 vegades. Us torno a compartir. I a veure, ventana. Aquí. Perfecte, ara sí. Perfecte, Helena. Gràcies. Espera que t'ho aquí. Vale. Doncs, com us ha dit l'Eva, és una sessió de 2 hores on us presentarem conceptes bàsics de sostenibilitat per la seva integració
a l'empresa. Aleshores, són 2 ponències que us farem i col·laborarem la Beatriz Cebrián, que és la nostra Global Sustainability Manager, que fa 15 anys que es dedica a temes de sostenibilitat i porta directament tot el que és l'àrea de sostenibilitat dins de SGS a nivell internacional. I jo mateixa, que porto l'àrea de certificació, formació i consultoria, que s'anomena Knowledge, a SGS, a la zona nord-est, que inclou Catalunya, Aragó i Balears. Aleshores, i també fa més de 20 anys que em dedico a temes de medi ambient, sostenibilitat, qualitat i de més. Aleshores, aquesta formació que té per objectiu donar-vos aquestes nocions bàsiques i unes eines per poder implantar la sostenibilitat a l'organització, tindrà aquests dos mòduls que us he comentat. Espereu un moment. Aquesta no és la... Perdoneu. Un momentet. No és la presentació que necessitava. M'he equivocat de versió. Em disculpeu. Són els problemes del directe de vegades. Perdoneu. Compartir. A veure. És que aquesta no és la presentació que jo us volia. No és la que tinc al vídeo. Les xarxebles, mentre vas a... L'has trobada? Sí, l'he trobada. A veure, us torno a trobar aquí en el Teams. I ara comparteixo i us la torno a obrir. I és aquesta. Vale. A veure. L'esteu veient? Helena, l'estem veient, faltaria posar-la en mode presentació. Perfecte. Ara sí, perdoneu. Ara. Aleshores, aquí, per presentar-vos una mica qui som i d'on venim. Doncs nosaltres treballem per SGS, com ha dit la Eva, és una empresa multinacional, som 95.000 empleats, amb 2.400 laboratoris arreu del món, fem inspecció, verificació i assajos i treballem al sector de l'agroalimentari, energia, sector públic, temes d'hospitality, petroli, etc. Alguns de vosaltres ens coneixeu perquè sou clients nostres i en l'àrea sobretot de certificació i a l'àrea de sostenibilitat ens dediquem a fer diagnosis, estratègia, formació, verificació, certificació i temes de rating en qualsevol problemàtica o qualsevol tema relacionat amb temes de sostenibilitat, des de canvi climàtic fins a finances sostenibles, fer reportes, temes d'igualtat i de més. Aleshores, ara sí, l'objectiu del curs és que coneixeu aquests principis bàsics, introduir unes pinzellades del que és... Dic unes pinzellades perquè en 2 hores és difícil, però sí que intentarem que tingueu unes eines bàsiques per integrar la sostenibilitat a la companyia i que sapigueu que aquesta formació, que ara us donem en 2 hores, hi ha versions a SGS, hi ha versions de 3 dies on es fan exercicis, exemples i de més, i crec que a finals de maig n'hi ha un, que si us interessés ja ens ho diríeu. A nivell de... O sigui, farem 2 ponències, la part d'introducció, on hi haurà bàsicament situar-nos, què és això, què és la sostenibilitat. No sé ben bé quin grau de coneixement podeu tenir, però i per situar conceptes i definicions bàsiques. I la segona part ja és més pràctica, és d'integració de la sostenibilitat a l'empresa. Eines bàsiques per què fer. En aquesta primera part, que és la que jo us presento, veurem el context de què s'entén per sostenibilitat, quin és l'estat de l'art, les demandes actuals de la societat i dels inversors, el marc legislatiu,
també de manera breu, i iniciatives globals d'eines que existeixen per poder integrar la sostenibilitat a l'empresa. Aleshores, comencem una mica amb els conceptes bàsics. Per què estem parlant? O sigui, com ha dit la Eva, és ineludible parlar de sostenibilitat en qualsevol àmbit, avui dia, des d'un àmbit tècnic o en un àmbit comercial, un àmbit financer. I per què això és així? Jo tinc un vídeo preparat perquè veieu, i ara tinc que tornar a fer una nova connexió perquè des d'aquí crec que no. Aleshores, crec que és molt entenedor i val la pena que el puguem compartir. Aleshores, compartiré aquest vídeo ara amb vosaltres, deixo de compartir pantalla i agafo el vídeo, perquè introdueix una sèrie de conceptes que crec que són interessants que veieu. Aleshores, el vídeo també el tenia obert i ara només l'haig de trobar. Aquí. Y un momento, que tengo que compartir el sonido. Espera, espereu. Haig de tornar a... Des del principi, quan comparteixes des de Teams, tens que dir incluir sonido i així el podreu sentir. I així en 2 minuts quedaran explicat tota una colla de conceptes que a mi em semblen molt interessants. El posem des del principi. Vale. ¿Has oído hablar del antropoceno? Durante los últimos 200 años, la humanidad ha dejado una huella tan negativa en el medio ambiente que algunos científicos lo describen como una nueva era geológica, la era del impacto del ser humano sobre la Tierra o antropoceno. Desde el periodo preindustrial y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la degradación del medio ambiente y el cambio climático de origen humano han aumentado a un ritmo jamás visto en ninguna otra época de la historia. ¿Cuáles son las causas del antropoceno? Se podría resumir en 2 principales: el modelo de producción de energía y el modelo de consumo de recursos. La energía producida a partir del carbón, petróleo y gas natural emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global. Por otro lado, el crecimiento de la población necesita de una mayor utilización de recursos naturales que en la actualidad sobrepasa la capacidad de la Tierra para regenerarlos. Estas acciones del ser humano provocan, entre otras consecuencias, cambios en el ciclo del agua, desequilibrios y destrucciones en los ecosistemas marinos y terrestres, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos o la desaparición de los bosques. ¿Es posible frenar el devastador impacto que estamos causando? Jo crec que aquest vídeo és molt interessant perquè introdueix uns conceptes que crec que són importants. El primer és el concepte de l'antropoceno, que és que hi ha científics i geòlegs que hi ha una teoria segons la qual l'acció de l'humà sobre el planeta faria que estiguéssim entrant en una nova era geològica. I això, doncs, o sigui, és l'acció dels humans sobre el planeta fa que hi hagi tota una sèrie de variables que s'estan modificant. És un concepte molt interessant i molt xocant. I per altra banda, quines són? Hi ha un altre concepte que és molt interessant dintre del món de la sostenibilitat, que és aquest moviment des de passada la revolució industrial i des del 1950 fins avui, que s'anomena la gran acceleració. Si veieu en aquesta curva d'aquí, des del 1950 fins al dia d'avui, la població ha passat de 2.600 milions de persones a 7.782 milions de persones. Aleshores, aquest creixement exponencial, si ara jo he posat aquesta curva, però si aquí poséssim curves de l'ús de l'aigua, la contaminació de l'aigua, l'acidificació, la deforestació, la contaminació del mar, la temperatura de la Terra, totes aquestes curves tenen aquesta mateixa línia amb un creixement exponencial a partir de 1950.
Què passa? Doncs que els recursos són finits i el que també sabem és que hi ha un altre concepte que són els límits planetaris, que és que sí que hi ha els límits planetaris serien la comunitat científica ha definit 9 processos fonamentals per l'estabilitat del sistema Terra i si superem així aquests límits podríem estar posant en perill l'habitabilitat a la Terra. Aquests límits, que són els que estan en aquest gràfic, i es veu molt petit, però jo us ho dic, són la crisi climàtica, l'acidificació dels oceans, el forat de la capa d'ozó, el cicle de nitrogen, el cicle del fòsfor, el cicle de l'aigua, la deforestació i els usos del sòl, la biodiversitat i la contaminació per partícules i contaminació química a l'atmosfera. D'aquests 9 límits planetaris ja n'hi ha 4 que ja han arribat, que veieu que estan més en vermell, que superen els límits que havien establert aquests científics. De fet, veiem que si tot el planeta volgués viure com els Estats Units, doncs necessitaríem 4 planetes. Si volguéssim viure com a Espanya, doncs necessitaríem 2 planetes i mig. Aleshores, per una banda hi ha que els recursos són finits i, per una altra banda, hi ha unes profundes desigualtats entre els habitants de la Terra. Aleshores, això és un tema que tots, d'alguna manera, coneixem i per això està en boca de tots. Ja ho coneixíem, o sigui, ja se sabia això, no se sabia, és nou. Realment no és nou, perquè ja existeixen documents al 1970 que comencen a advertir, els científics comencen a advertir, al 1970 ja estaríem 20 anys més tard del començament d'aquesta curva exponencial, no? I el 1972 es fa un document que és un informe del Club de Roma sobre els límits del creixement, els límits de creixement en el planeta. I, de fet, per donar cabuda a la preocupació ambiental a escala global, el 1983 l'Organització de les Nacions Unides crea la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i desenvolupa el que s'anomena l'informe Brundtland, que també tenia com a nom inicial el nostre futur comú, i és allà, en aquest informe de 1987, on hi apareix la primera definició del que seria el desenvolupament sostenible, que seria aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre les capacitats de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats. Aleshores, aquesta definició ja, de fet, fa com una crida o insinua que potser haurem de fer o incloure, o dintre del desenvolupament tenien considerats la dimensió econòmica, la dimensió social i la dimensió ambiental. Em sentiu bé? Tot bé? Perquè jo no us veig ara, que tinc... Sí, no? Helena, et sentim, però crec que no t'estem veient, però deu ser un tema potser de connexió, però de moment et sentim bé i veiem la presentació. Veieu la presentació bé, doncs perfecte. Aleshores, ja em veureu després. Aleshores, el 1992, què passa? Doncs el 1992 hi ha la Cimera de Rio, els que treballeu temes de medi ambient o que esteu posats, ho coneixereu, hi havia la famosa Cimera de Rio, en el que es fa es celebra aquesta cimera i s'integren o assenten les bases de la protecció integral del medi ambient i s'insta als governs i a les administracions perquè facin legislació per poder assegurar la responsabilitat i el cuidado de la reparació mediambiental. Aleshores, en aquesta cimera s'estableixen el que s'anomenaven, que això sí que ho deveu conèixer, les agendes 21, que són uns plans per ser abordats a nivell mundial, nacional i local per assolir el desenvolupament sostenible. De fet, a Catalunya, molts municipis van fer implantacions d'agendes 21, que tenen 10 principis que inclouen temes socials i temes ambientals i de mobilitat, urbanisme i de més, en el que nosaltres també en el seu moment vam participar i que ara ja queda una mica més endarrerits en el que és o hi ha altres accions, altres iniciatives, com ara veurem.
En l'any 2000, com comença un nou mil·lenni, és un moment també de reflexió per la comunitat internacional per reflexionar sobre l'estat del món i el futur de la humanitat, i aleshores es generen aquests objectius, que són els precursors dels ODS actuals, que són els objectius del mil·lenni. Són 8 objectius, tenien 18 metes i 48 indicadors, i per primera vegada hi ha una agenda internacional que posa data i consecució d'acords concrets i mesurables. I després arribem en el 2015, on la ONU aprova l'Agenda 2030, que és l'Agenda de Desenvolupament Sostenible i consisteix en una agenda global que té per objectiu donar un canvi de rumb al model socioeconòmic que pot arribar a una situació de col·lapse del planeta. La diferència entre els objectius del mil·lenni i els objectius i els ODS del 2015 és que els ODS del 2015 interpel·len ja a tota la societat, no només en els estats, que els objectius del mil·lenni era més perquè els estats rics ajudessin als estats pobres, sinó que aquí és més, interpel·la a tota la societat, les empreses, els estats, les administracions, els ciutadans, a pensar en aquest canvi per posar fi als grans reptes o per pal·liar els grans reptes que té la humanitat, la pobresa, la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenible i també la pau i la prosperitat. Aleshores, aquests objectius, és interessant, jo us dic que interpel·la tota la societat. En documentació de les Nacions Unides hi ha parts del text on diu que l'activitat empresarial, la inversió, la innovació, l'activitat privada són els grans motors de la productivitat i del creixement econòmic, incloent la creació de treball. I les Nacions Unides exhorten a totes les empreses a emplear la innovació i la creativitat per resoldre els problemes relacionats amb el desenvolupament sostenible. És a dir, que ens demana una mica que el sector industrial posi també tot el seu coneixement i la seva creativitat a pensar negocis també relacionats amb la millora del que és el medi ambient o la protecció del planeta i l'alineació amb aquests objectius. D'acord? Aleshores, ja hem vist la definició del que és el desenvolupament sostenible. És important que el desenvolupament sostenible el que pretén és seguir mantenint la qualitat de vida elevada que des del 1950 fins ara hem aconseguit, i els nivells de salut, prosperitat i justícia social, però mantenir la capacitat de la Terra per preservar la vida en tota la seva diversitat i desfer o lluitar contra aquestes diferències que existeixen a nivell planetari entre els habitants. Això com es pot traduir a dintre de les organitzacions? Hi ha també un altre terme que també haureu sentit a parlar, que és el tema de responsabilitat social, que seria dirigir una organització basant-se en la gestió dels impactes de la seva activitat sobre els seus grups d'interès, als àmbits econòmics, incloent àmbits econòmics, social i ambiental, i regint-se en principis ètics de transparència i de coherència, integrant de manera transversal temes de sostenibilitat a l'organització. Aleshores, la gran diferència, o què ha passat des del 1987 fins avui, doncs és que aquest discurs, que en un primer moment podria estar en el sector científic, en l'administració, en les institucions, ja està en tota la societat, inclús en els nostres joves, i aquí teniu la fotografia de l'activista Greta Thunberg. Aleshores, això que és tota la societat és conscient d'aquesta problemàtica, el que passa que aquest canvi és difícil. Aleshores, però sí que és veritat que ens trobem, i ho estem vivint dia a dia, que els inversors demanen a les empreses que volen invertir en empreses que gestionin activament aquests aspectes, els empleats valoren treballar en empreses que gestionin temes d'impacte social, que tinguin comportament ètic i que facilitin la conciliació, i els clients, els consumidors, volem cada dia més productes respectuosos amb el medi ambient i que hi hagi transparència amb la cadena de subministrament.
De fet, i després amb aquest comportament o aquesta valoració de la societat, a més, s'incrementa passada la pandèmia. Hi ha una enquesta recent del grup Boston Consulting que ens indica que el 90% dels consumidors enquestats afirmen que estan igual o més preocupats per aquesta qüestió després de la Covid, després del brot de Covid, i quasi el 95% indica que creu que les seves accions personals poden ajudar a reduir els residus i a interferir per millorar el canvi climàtic o protegir la vida silvestre. Entre el 27% i el 30% dels enquestats diuen que la crisi els hi ha reforçat aquest sentiment. De fet, veiem que les empreses intenten donar satisfacció als consumidors, a la demanda dels consumidors, i ja veiem que hi ha moltes empreses que estan enfocant-se a tenir productes que surten una mica d'aquesta tendència que portàvem des del 1950 de produir, fer servir i llançar. De fet, IKEA té una línia que es diu Salvem els mobles, que el que fa és una mena de plataforma on tu pots vendre els teus mobles antics i donar-los una segona vida. També tenen una línia de mobles d'oficina que seria de leasing, o sigui que l'actiu segueix sent d'IKEA i el llogues un temps i el retornes, que això ja està passant molt en el sector també de l'automoció. I en el sector de la moda veieu que el que és el fast fashion també té tendència, o ja es comença a parlar, aquí hi ha una campanya de tèxtil, que és el Domínguez, que diu que aquesta jaqueta té 25 anys, o inclús ja hi ha negocis que apareixen sota un model de sostenibilitat, com pot ser aquesta marca de roba que es diu EcoAlf, que fabrica roba a partir de plàstics que recupera del mar, té uns acords amb algunes cofradies pesqueres, recull aquest plàstic, es transforma en fibra amb la que pot fer roba, i és un tipus d'empresa que no fa rebaixes, no participa és bastant trencador, no participa en temes com el Black Friday o iniciatives d'aquest estil perquè pretén vendre una prenda més cara i més duradora i no entrar a la roda del consumisme. En el sector alimentació no us he posat exemples perquè el propi propòsit del sector alimentació està alineat amb els ODS, que és alimentar la població, i no són exemples tan radicals, però sí que hi ha exemples d'empreses que tenen, que se llama l'ODS 17, que és de col·laboracions amb empreses del sector mèdic per fer alimentació més saludable o alimentació per malalts que quan estan en processos de tractaments oncològics, o sigui, està més enfocat a anar cap a alimentació més saludable, d'acord? Aleshores, això és la part dels inversors. Els inversors el que demanen, aquí us he posat un exemple del fons d'inversió BlackRock, que és un dels més importants dels Estats Units, on destaco la carta que va enviar el seu director general, el Larry Flynn, en l'any 2020, que és la carta a los CEOs, on els diu que amb el temps les empreses i els països que no responguin davant de les parts interessades i no abordin els riscos de sostenibilitat hauran de fer front a un escepticisme creixent en els mercats i a la seva vegada a un major cost del que és el capital, o sigui, a préstecs amb tipus d'interès més elevats. En canvi, les empreses i els països que siguin líders en transparència i demostrin les seves capacitats de resposta a les parts interessades seran més eficients a l'hora de treure inversió i tindran un capital més pacient i de major qualitat. Això ja és iniciativa privada. Ara veurem després, ja ho sabeu si heu escoltat les notícies, que hi ha molta normativa i molta normativa a Europa relacionada amb el que són els crèdits o la financiació per afavorir la financiació d'iniciatives sostenibles o empreses més sostenibles.
Relacionat amb això, hi ha tota una sèrie d'indicadors bursàtils, o sigui, a més d'indicadors bursàtils clàssics que ja coneixíem de la performance financera d'una empresa, hi ha tota una sèrie d'indicadors bursàtils, això ja és per a empreses cotitzades, que valoren la gestió responsable i les pràctiques de sostenibilitat i responsabilitat corporativa de les empreses. I per formar part d'aquests indicadors i atreure capital, hi ha tota una sèrie de processos rigorosos d'anàlisi i selecció amb criteris que utilitzen criteris de medi ambient, sostenibilitat i governança i són de referència en el mercat a l'hora de poder invertir. Aleshores, aquí es busquen empreses que siguin sostenibles alhora que tenen un bon desenvolupament econòmic. Els més coneguts és l'índex Dow Jones, que és un índex del 1993, crec, o sigui, és del 99, perdoneu. I aquí, per exemple, SGS és per 6è any consecutiu el líder en el seu àmbit, perquè està classificat per àmbits, però n'hi ha molts. O sigui, cada dia n'hi ha més perquè els inversors volen informació sobre, per invertir, sobre l'actuació a nivell de sostenibilitat de les empreses i la seva evolució a llarg termini. N'hi ha que fan servir dades públiques, com els Sustainalytics, n'hi ha que demanen a les empreses que cotitzen que els omplin formularis i de més per poder treure aquests ratings de valoració. Això, aleshores, hem vist la part dels treballadors, hem vist la part del consumidor, hem vist la part financera i això també va ineludiblement acompanyat de tot un desenvolupament normatiu. De fet, un dels grans, a més de l'Agenda 2030, un dels grans hitos del 2015 va ser l'Acord de París, que estableix un marc global per evitar el canvi climàtic limitant l'escalfament de la Terra a més de 2 graus i després proseguir amb aquest esforç a reduir-lo a 1,5 graus i el que pretén és reforçar la capacitat dels països per fer front als impactes del canvi climàtic. Després, a nivell europeu, també deveu conèixer que el 2019, abans de la pandèmia, però això ha seguit, o sigui, no s'ha desfet aquest pla, es presenta la Green Deal europea, que té també que el que pretén és que Europa sigui el primer continent neutre des del punt de vista climàtic al 2050 i dintre d'aquest pla hi ha quasi més d'1 bilió d'euros compromesos per facilitar, estimular les inversions públiques i privades necessàries per la transició a una economia climàtica neutra. I té una part específica, si ho obro, no sé si es veurà aquest link. Té una part específica de... L'esteu veient? No es veu, Helena. Vale. Doncs, si us ho comento jo, té una part específica sobre temes d'agricultura, que inclou sobretot garantir la seguretat alimentària davant del canvi climàtic, reduir la petjada de carboni, reforçar la resiliència del sistema alimentari i conduir a una transició global a una sostenibilitat competitiva de la granja a la taula. Entre les iniciatives figuren temes d'ús sostenible de plaguicides, temes d'etiquetat nutricional, temes de benestar animal, temes de promoció de política agroalimentària de la Unió Europea i també una reforma de la política agrària, de la PAC, que sabeu que des dels inicis de la Unió Europea existeix una política agroalimentària comú. I aquí també hi ha diners, hem parlat del finançament privat, però també hi ha finançament públic associat. Dintre d'aquesta part normativa, a més, hi ha tot el que seria la normativa també relacionada amb el que és la informació. Ara, un moment. Esteu veient les transparències, passar les transparències? Helena, no, s'ha quedat a la part de marc legislatiu actual i futur. Vale.
reanudar la presentación. Vale. ¿Ara? No. Vale. És possible És possible que l'anar a internet l'hagi perdut i ara ho torno a... Vale. Ara sí que estem veient la presentació, però l'has de posar en mode presentació. Vale. Estem veient les notes. El que passa és que no puc posar-vos-la en mode presentació, un moment. Jo crec que deu ser un tema de connexió, no? Potser de la qualitat de la connexió. Segurament. Elena, prueba a lo mejor usar solo una pantalla. Sí, es que usando dos es a veces un poco... Sí, a vegades passa que fent servir dues pantalles... Helena, quantes diapositives et queden per... Molt poquetes, però de seguida el recupero. Aleshores, el que us volia comentar és que, a més de la normativa relacionada amb la part de canvi climàtic i la política europea, també hi ha normativa relacionada amb el que és la comunicació. Ara sí, no? Bueno, diria que jo com a mínim no ho veig. Veig un... Jo tampoco. No es veu. Jo crec que potser una solució podria deixar de compartir la presentació i fer per veure... Mira, ara sí que la veiem. Ahora sí. Ara sí, no? Ara l'estem veient, sí. Ai, vale. Vale. Perdoneu. Ara has d'anar avançant fins on estaves. Aleshores, aquí hi ha també una part de normativa relacionada amb què és la comunicació. Aleshores, sí que el 2018 es perquè totes les empreses entrin en aquests compromisos de transparència, o sigui, s'han anat establint eines per poder anar gestionant aquest canvi i la part normativa és important. A partir amb la llei 11/2018 es va establir que les empreses de més de 500 treballadors havien d'informar sobre temes de dades no financeres quan fessin les seves auditories de comptes. En l'exercici 2023 hi entraran també empreses de 250 treballadors i es preveu que hi hagi més desenvolupament normatiu per anar entrant a les empreses amb actuacions d'incorporar indicadors de sostenibilitat a la seva gestió i no només incorporar-los, sinó gestionar-los i fer-los públics. Aleshores, hi ha normativa a nivell de comunicació, hi ha normativa relacionada amb temes de canvi climàtic que al final també es deriven del que hem vist d'Acord de París i de més. A Catalunya, a més, hi ha també l'Agència del Canvi Climàtic i tenim també una certificació específica d'acords voluntaris. O sigui, les institucions tenen tota una sèrie d'eines per fer aquest canvi de model, per dir-ho d'alguna manera. Inclús el que us estàvem comentant abans, temes de finançament, ja heu sentit a parlar de la taxonomia, ja s'ha començat a classificar el finançament per activitats sostenibles, no sostenibles, i a més, els bancs hauran d'informar en l'exercici de l'any que ve sobre on han invertit o on han fet préstecs o cap a on ha fluït els diners, si han fluït activitats classificades per la taxonomia o no. De manera que, com anticipava el director de BlackRock, les empreses que no participin d'aquest canvi tindran més difícil accés al finançament. Altres iniciatives. Hem vist normativa, hem vist demanda de la societat, hem vist l'evolució de diferents acords. Hi ha iniciatives. El Pacte Mundial és una iniciativa. Iniciatives, això ja són eines, que la meva presentació donarà pas a la de la Beatriz. Hi ha el Pacte Mundial, són uns acords de les Nacions Unides, són 10 principis on les empreses es subscriuen de manera gratuïta i cada any envien l'evolució de la seva millora en aquests 10 compromisos adquirits. Altres iniciatives, hi ha normes, hi ha moltes eines per implantar temes de sostenibilitat a l'empresa. Aleshores, hi ha des d'auditories socials, que alguns de vosaltres, si sou proveïdors,
Doncs hi ha empreses que les sol·liciten, Nestlé demana que els proveïdors seus estiguin auditats amb aquesta mena d'auditories, que es veuen temes socials i ambientals i de bon govern. Hi ha auditories puntuals per veure l'estat d'una empresa en un moment donat i hi ha sistemes de gestió que sí que demanen fer una estratègia i de més. Per exemple, hi ha la SA 8000, que és per temes laborals, hi ha la SG 21, que té en compte les parts interessades, analitza les parts interessades, intenta que l'empresa li doni una resposta. Hi ha la 26.000, que és una norma no certificable, però que inclou una anàlisi de temes, de 7 temes materials, medi ambient, temes de treballadors, temes de bon govern i fent servir criteris de transparència i de compromís. I després també hi ha normes, hi ha multitud d'iniciatives. Hi ha iniciatives també privades. Mira, SGS té una certificació específica per a aquelles empreses que estan alineades amb un ODS que ho vulguin declarar, o inclús té una certificació específica de RSC on combina diferents continguts d'aquestes altres normes, perquè una norma completa global de tot, que és el que demanen moltes organitzacions, tampoc existeix. Aleshores, sí que en el mercat hi ha moltes iniciatives específiques i algunes iniciatives més generals que poden ser de diferent origen. Aleshores, en definitiva, gestionar els aspectes de sostenibilitat millora la reputació, fidelitza els clients, atrau el capital, et diferencia de la competència, augmenta el nivell de satisfacció dels empleats, atreu la retenció del talent. És quasi un must cap a on les companyies tenen que anar entrant. Jo aquí acabo la meva presentació, que ha sigut una mica accidentada. Esperem que la de la Beatriz no ho sigui. I ara sí que, després de tota aquesta informació comprimida que us he donat de molts temes, us preguntareu, i ara què faig a la meva empresa? Què tindria que fer? Doncs la Beatriz us donarà 4 claus bàsiques, sense entrar en un procés de certificació complex com aquest que hem comentat, però sí que un procés lògic per poder treballar temes de sostenibilitat. Moltes gràcies. Em sembla que l'Eva fa la transició. Sí, gràcies, Helena. A vegades són les qüestions del directe i sobretot de tecnologia. Per sort, amb la pandèmia ens hem acostumat tots a fer aquestes formacions online i estem, més que acostumats a que a vegades passen qüestions tecnològiques. Bé, donem pas a la... Moltes gràcies, Helena. La veritat és que sí que ens ha servit molt per posar ordre a conceptes que tots tenim al cap, però que no estan ordenats, i segurament amb la presentació que després compartirem amb tots els assistents ho podreu mirar amb calma, perquè el tema és dens i és veritat que teniu molt poc temps per exposar-lo. I, sense perdre temps, donem pas a la Beatriz Cebrián. Beatriz, quan vulguis, endavant. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, gracias a todos. Lo primero, pediros disculpas porque no hablo catalán, así que si me permitís, la presentación la voy a hacer en castellano, espero que no suponga problema. Gracias, Elena, por la primera parte de la presentación, gracias a Prodeca por invitarnos. Y bueno, lo que yo os voy a contar, muy comprimido también en 45 o 60 minutos, es qué tendríamos que hacer para integrar la sostenibilidad y dar esos primeros pasos necesarios para integrar la sostenibilidad dentro de nuestra empresa. Como nos ha contado Elena, cada vez hay más regulación, más demandas de los grupos de interés, tales como inversores, clientes, etcétera, que nos están empujando a dar ese paso y a todas luces ya no es una opción, es algo que tenemos que empezar a hacer. Nos guste o no, porque la regulación nos va a forzar a ello y va a ser necesario para mantenernos a la vanguardia, generar diferencias competitivas con respecto a las empresas de nuestro sector y dar respuesta a los grupos de interés. Entonces, vamos a cubrir en esta ponencia qué son los grupos de interés y qué es un análisis de materialidad. Iremos desgranando estos conceptos a lo largo de la presentación.
qué tendríamos que hacer para montar nuestro plan de sostenibilidad y cómo dar cuentas de nuestro desempeño en sostenibilidad en el informe de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para integrar la sostenibilidad en nuestra gestión diaria? Lo primero que tendríamos que hacer sería poner en marcha planes para dar respuesta a las expectativas o a lo que esperen de nosotros nuestros grupos de interés. Y previo a eso tendríamos que saber quiénes son nuestros grupos de interés, quiénes son esos colectivos, esos grupos, esas personas que van a guiar nuestras actuaciones en sostenibilidad en la empresa. De grupos de interés hay varias definiciones oficiales. Os traigo las más comúnmente aceptadas, que son las que nos indican los estándares GRI, que son los estándares más comúnmente utilizados para el reporte de sostenibilidad, y el estándar A1000, que es otro estándar también de reporte de sostenibilidad. El estándar GRI indica que los grupos de interés son aquellas entidades o individuos de los que razonablemente se puede esperar que se vean afectados significativamente por las actividades, los productos y servicios de la organización informante, o cuyas acciones se puede esperar que afecten a la capacidad de la organización para llevar a cabo con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. La definición que propone la A1000, que es más sencilla y a mí la verdad personalmente me gusta más, que son todos aquellos individuos o grupos que afectan o pueden verse afectados por la organización y sus actividades, así de sencillo. ¿Por qué es importante identificar estos grupos de interés como paso previo a poner en marcha toda la maquinaria de la sostenibilidad dentro de la organización? Porque los grupos de interés nos van a ayudar a identificar qué temas son relevantes para la compañía. Esto de la sostenibilidad no es tan sencillo como irte a ver cómo lo hace otro y copiarlo. Puedes intentar inspirarte del enfoque o de las ideas que proponen otros, pero al final nuestro plan de sostenibilidad y nuestra memoria de sostenibilidad tiene que ser algo que refleje la casuística de nuestra empresa, con lo cual es algo que tenemos que personalizar a nuestra empresa. Entonces, nuestros grupos de interés nos van a permitir identificar cuáles son los temas materiales que afectan a la compañía. Es para mí un tema material el consumo de agua, lo es los beneficios a los empleados, lo es el cambio climático. Todo eso es algo que tenemos que preguntarle a nuestros grupos de interés. Y digo preguntarles porque luego veremos cómo lo haremos con el análisis de materialidad. Ese trabajo previo de identificar los temas materiales nos va a servir para dos cosas. La primera, para la gestión. Al final, cuando yo tenga claro qué es lo que esperan mis grupos de interés de mí, tendré claro cuáles son las acciones que tengo que poner en marcha para dar respuesta a esos temas. Oye, pues que si mis empleados repetidamente me están pidiendo en la encuesta de clima poner en marcha medidas de flexibilidad, pues a lo mejor tengo que poner en marcha un plan de flexibilidad horaria o algo similar. Si mis inversores me están pidiendo repetidamente que tengo que mejorar mi reporte de huella de carbono, pues tendré que poner en marcha los sistemas que me permitan dar respuesta a ello. Y todas esas acciones se verán reflejadas en mi plan de sostenibilidad. La otra vertiente relevante por la cual es importante identificar los temas materiales es porque me van a definir el marco de mi reporte. Yo tendré hecho mi plan de sostenibilidad, pondré en marcha todas mis acciones y llegado el momento tendré que elaborar un informe en el que dé cuenta de cómo estoy gestionando esas expectativas de los grupos de interés, esos temas materiales en la memoria de sostenibilidad. Por tanto, la identificación de los grupos de interés y los temas materiales es el punto de partida para poner en marcha la sostenibilidad dentro de la empresa. Todo esto que os voy a contar de temas materiales, materialidad, plan de sostenibilidad, informe de sostenibilidad, os lo voy a contar en 45 minutos, pero puede ser a lo mejor un proyecto de un año y medio. O sea, no es una cosa que podamos hacer de la noche a la mañana, requiere tiempo, reflexión, inversión. Pero bueno, nos interesaba que os quedarais con los conceptos básicos para emprender este proyecto en vuestras organizaciones. Vale, pues estos grupos de interés, que es el punto de partida para la integración de la sostenibilidad en la empresa, ¿cómo los podemos identificar? Bueno, pues hay varias metodologías o indicaciones que podemos seguir para identificar estos grupos de interés. Veréis que al final es un ejercicio muy, muy intuitivo y no es necesaria una metodología súper definida, exhaustiva o sistemática para identificarlos. Muchas veces cuando nos pongamos a pensar
en todos esos grupos que pueden afectar o verse afectados por la organización, el listado nos saldrá solo, sin necesidad de aplicar metodologías complejas. Los grupos de interés pueden ser parte de la organización, pueden compartir intereses con la organización o tener intereses diferentes, pueden estar organizados, pertenecer a grupos vulnerables o a generaciones futuras, pueden, y de hecho son afectados por la actividad desarrollada, pueden haber contraído obligaciones legales con la organización, pues por ejemplo, un proveedor que firma un contrato con nosotros, afectar a la capacidad de la organización para el logro de los objetivos, por ejemplo, los financiadores, pueden verse desfavorecidos si se les excluye, pues por ejemplo, las comunidades locales que estén alrededor de mi planta de producción, o pueden verse afectados a lo largo de la cadena de valor. Volvemos al ejemplo de la cadena de suministro. Este sería un ejemplo muy básico que podría prácticamente aplicar a cualquier tipo de empresa de mapa de grupos de interés. Tendríamos los inversores, la fuente de financiación junto con los accionistas, las ONGs y otras instituciones, mis clientes, mis comunidades locales, mis empleados, competidores, proveedores y gobiernos. A cada uno de estos grupos los podemos subdividir en varios subgrupos en función de si tienen, si cada subgrupo tiene intereses diferentes. Por ejemplo, en el caso de los empleados, probablemente no sean los mismos intereses los que tiene la alta dirección que los operarios, por ejemplo. O en el caso de los proveedores, pues no serán los mismos intereses o las mismas expectativas las que tengan grandes proveedores de, pues no sé, suministros energéticos de todas nuestras plantas de producción que proveedores de materias primas muy específicas. Entonces, este mapa lo podemos complicar todo lo que queramos, pero las empresas, por lo menos en sus reportes externos, lo suelen mantener a este nivel. Y para que veáis un ejemplo real, os voy a enseñar la propuesta de Nestlé, que está en su página web. Nestlé tiene una página que, bueno, si no la habéis visto, Nestlé es un líder en sostenibilidad en el sector. Os recomiendo, si no lo habéis visto, que le echéis un vistazo a su página web porque tiene muchísima información. Y tiene un apartado que se llama Stakeholder Engagement to Create Shared Value y aquí indican cuáles son todos sus grupos de interés. We identify the following groups as fundamental to our continuing business success. E indican que son la academia, communities, consumers y el público general, organizaciones de la sociedad civil, clientes, empleados, gobiernos, industrias y asociaciones industriales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, agencias de reporte, accionistas y comunidad financiera y proveedores. ¿Vale? Como veis, el mapa que os he enseñado antes, este es un mapa muy sencillo, que puede aplicarse a cualquiera, pero luego veis que cada compañía, pues lógicamente, lo personaliza o lo hace suyo y lo particulariza a su situación concreta. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos identificados estos grupos de interés, les tenemos que consultar, les tenemos que preguntar qué esperan ellos de nosotros para poder integrar esas expectativas dentro de nuestro plan de sostenibilidad. Entonces, bueno, las organizaciones al final en su actividad habitual llevan a cabo distintos tipos de participación, lo que nos servirá de punto de partida. Es habitual que las compañías tengan un mapa de canales de comunicación con sus grupos de interés y muchas veces no es necesario generar canales adicionales, sino que en nuestra propia gestión diaria ya tenemos canales establecidos, aunque nos parezcan a priori informales, ya tienen las compañías canales establecidos para comunicarse con los grupos de interés. Por ejemplo, reuniones periódicas con proveedores, con clientes, con personal de la plantilla, reuniones, ferias, encuestas, el portal del empleado, grupos en aplicaciones móviles, etc. Mediante la participación de los grupos de interés comprenderemos mejor sus expectativas, intereses razonables y necesidades de información. Consultar e involucrar a los grupos de interés, además, es favorable para que la organización le rinda cuentas en temas de sostenibilidad y esto fortalece la confianza entre ambos y con ello la credibilidad de la información que se transmite al exterior. Vamos a ver en otro ejemplo un mapa de canales de comunicación de una compañía, del IBEX 35, que en este caso es Viscofan. Esto está sacado de su informe de sostenibilidad. Como veis aquí, da cuenta de su listado de grupos de interés, que veis que lo deja a muy alto nivel: accionistas, empleados, clientes, proveedores y sociedad.
E indica cuáles son los canales de comunicación con cada uno de ellos. Pues con los accionistas tengo la Junta General de Accionistas, los roadshows, conferencias, contacto telefónico, etc. Con empleados, pues la intranet, la encuesta de opinión global, que es algo parecido a una encuesta de clima, encuentros y presentaciones, sesiones de formación, relación directa con los responsables, un canal de comunicación informal, pero que es una fuente de información adicional, revista interna, etc. Con clientes, pues tengo la encuesta de satisfacción, seminarios, etc. Proveedores, contacto directo, acuerdos de colaboración y luego con la sociedad, pues contacto con la comunidad local, contactos con entidades gubernamentales y colaboración con instituciones o centros de investigación de distintos países, ¿vale? Tenemos los grupos de interés identificados, tenemos identificados los canales de comunicación a través de los cuales nos vamos a comunicar con ellos y a preguntarles cuáles son sus expectativas, pero claro, no podemos hacerles preguntas abiertas del estilo ¿qué esperas de mí? Tenemos que preguntarles sobre cosas más concretas. Entonces, en este proceso tenemos que identificar sobre qué temas les queremos consultar. Nosotros tendremos un listado preliminar de todos los temas que a priori consideramos que pueden ser relevantes para nuestra organización. Ese listado preliminar de temas relevantes lo obtenemos a través de un pequeño trabajo de investigación que tendremos que hacer para identificar cuáles son esos temas. ¿Qué fuentes de información podremos consultar para identificar ese listado de temas? Pues principales asuntos o retos sectoriales de los competidores. Podemos ir a ver la página web de nuestros competidores, ver sobre qué temas se están centrando, en qué temas están publicando, qué están haciendo proyectos concretos o especiales, etc. Temas emergentes o mediáticos, información existente en los canales de comunicación de la organización. Si ya tengo preidentificado o preanalizado todos los canales de comunicación que ya tengo, de ahí podré extraer cosas que a priori creo que les van a interesar a los grupos de interés. Compromisos que yo tenga existentes como organización, principales valores, políticas, estrategias de la organización, temas sociales, ambientales y financieros acordes a la actividad de la organización, lo cual incluye regulación, y los riesgos de la organización. Cuando hagamos este ejercicio, que por lo menos en SGS lo hacemos internamente cada 2 o 3 años, lo que nos suele pasar es que terminemos con un listado ingente de temas relevantes para nuestros grupos de interés. Estoy hablando a lo mejor de un listado de 50 o 60 temas. Este listado tiene que pasar por un proceso de cribado, de selección, de agrupación y de priorización para terminar con un listado de temas que sea más o menos manejable, que serán nuestros 15 o 20 temas materiales, sobre los cuales vamos a lanzar la consulta a nuestros grupos de interés. Para que entendáis un poco mejor qué tipo de temas, a qué tipo de temas nos estamos refiriendo, traigo varios ejemplos. El primero es el de Iberostar. Página 149, si no me equivoco. Vale. Entonces, Iberostar, veis que este es su informe de sostenibilidad y al final del informe de sostenibilidad tiene un anexo donde indica, voy a poner un poquito más grande, donde indica que estos son, aquí está el listado de temas materiales. Entonces, tienen varios temas materiales y una explicación de qué engloba este tema material o una pequeña descripción. Pues tienen varios tipos de temas, no los tienen numerados, pero bueno, son bastantes. Estrategia, modelo de negocio, análisis de los riesgos y oportunidades de negocio, participación de los grupos de interés, gobierno corporativo, ética e integridad, pues aquí por ejemplo disponer de un código ético y sistemas para la prevención de la corrupción y el soborno, disponer de mecanismos para el cumplimiento del código ético, extender el código ético a proveedores y socios comerciales, generación y distribución de valor, protección y compromiso con el desarrollo local, consumo de aquí ya pasan a temas más medioambientales, consumo de materias, de materiales y generación de residuos, impacto sobre el medio hídrico, y para cada uno de estos temas indica pues, a qué se está refiriendo concretamente. Como habremos hecho un proceso de agrupación de temas, es muy posible que dentro de un tema que a priori es muy amplio, queramos meter como varias aristas de ese mismo tema. Entonces es habitual que las compañías indiquen el tema material y una descripción de a qué se están refiriendo con ese tema material para que el grupo de interés al que le estamos preguntando entienda a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Este sería el ejemplo de Iberostar.
Vale, paso un poco rápido, tenéis todas las referencias en el documento para si lo queréis ver en profundidad. Este sería el mapa de asuntos materiales de Nestlé, que como veis lo que hacen es linkarlo con los ODS. Entonces tienen tres dimensiones, digamos, individuos y sus familias, comunidades y el planeta. Y para cada uno de estos grupos identifican como varios temas. Pues, por ejemplo, en individuos y familias, Food and Nutrition Security, Over and Under Nutrition, Responsible Marketing and Influence, Food Product and Safety. En comunidades, pues bienestar animal, desarrollo rural y eliminación de la pobreza, compras responsables y trazabilidad, empoderamiento de la mujer, ética de los negocios, derechos humanos. Como veis, hay algunos temas que se repiten de una empresa a otra. Luego lo veremos con el último ejemplo que tengo, que es el de Iberdrola. Es habitual que todas las empresas tengan temas materiales que tengan que ver, pues, por ejemplo, con la ética, con la lucha contra la corrupción, que son temas quizá más transversales que afectan a todo tipo de empresas. Luego, si nos vamos a compañías de sector alimentación, de sector seguros, de sector manufacturero, pues lógicamente cada una tiene su casuística y los temas materiales pues van variando. En el caso de Planeta, pues tienen, por ejemplo, protección del agua, sanitation and hygiene, natural resource stewardship, climate change y eficiencia en el uso de los recursos. El último ejemplo que traemos es el de Iberdrola, como os decía, que es cierto que por sector os pilla un poco más lejos, pero también es un líder en sostenibilidad. Me pareció interesante traer este ejemplo. Que bueno, aquí como veis, ellos presentan los temas materiales ya ordenados en la matriz de materialidad, que ahora vemos cómo se monta, ¿vale? Lo tienen también ordenado por las tres dimensiones que ellos consideran: la dimensión ambiental, todos los temas coloreados en verde son de la dimensión ambiental; la dimensión económica, los aspectos que están coloreados en color naranja; y la dimensión social, que están en azul. Entonces, para ellos, los temas materiales prioritarios son seguridad y salud laboral, desempeño económico y financiero, transición energética, conectividad, digitalización y ciberseguridad, cambio climático, diversidad, igualdad de oportunidades e inversión socialmente responsable. Luego tienen otra batería de temas que consideran asuntos también relevantes pero no prioritarios, y luego otros asuntos materiales. Estos los colocan en la matriz de materialidad de acuerdo a su importancia para Iberdrola y para los grupos de interés. Esta matriz la montaremos después de haber hecho la consulta a los grupos de interés sobre cada uno de estos temas, ¿vale? Y de esta manera podremos al final conseguir el objetivo del análisis de materialidad, que es separar el grano de la paja y quedarnos únicamente con los temas que son realmente materiales o importantes para la compañía, ¿vale? Entonces, una vez tenemos nuestro listado de temas relevantes, tendremos que pedirle a nuestros grupos de interés que nos evalúen cuál es la importancia relativa de estos temas materiales para ellos. Para ello les tendremos que dar, pues, una escala de valoración muy sencilla, tampoco hay aquí gran ciencia, varias escalas a nuestra disposición. Si en la organización tenemos ya estos procesos en marcha de evaluación o de encuestas, etcétera, donde tengamos ya una escala que utilicemos para todo este tipo de encuestas, sería conveniente usar la misma por si en algún momento es necesario integrar esta información. Podemos utilizar escalas de 0 a 5, relevancia entre el 0 y el 100%, relevancia de muy baja a muy alta o relevancia de no me afecta a muy importante. ¿Cómo haremos la matriz de materialidad una vez evaluados los temas relevantes? Pues tendremos que considerar dos variables, que son el eje Y y el eje X de nuestra matriz de materialidad. Uno de los ejes es el impacto en los grupos de interés, es decir, la importancia que le dan los grupos de interés a cada tema. Para ello le consultaremos a los grupos de interés cuál es su importancia, su valoración de importancia de cada uno de estos temas. Y por otro lado tendremos el otro eje de la matriz, que es el impacto en el negocio, donde hallaremos la importancia de cada tema en la estrategia empresarial, las tendencias del sector y los prescriptores en sostenibilidad. Para ello, nosotros, al menos en SGS, ¿cómo lo hacemos? Pues para el eje de importancia de los grupos de interés lanzamos una encuesta a todos nuestros grupos de interés, donde les pedimos que nos valoren de 0 a 5, si no recuerdo mal, cuál es la importancia que ellos le dan a esos temas.
y le hacemos otra encuesta para impacto en el negocio a nuestro comité de dirección, donde les preguntamos que cuál sería el impacto de una mala gestión de esos temas en el negocio. Pues de 0 a podemos vivir sin gestionar este tema, a 5 o lo gestionamos o se nos lleva por delante, digamos. Una vez tengamos toda esta batería de valoraciones, colocaremos todos nuestros temas en una matriz, que bueno, ahora veremos cómo. Y determinaremos el umbral de materialidad, es decir, no todos los temas que estén dispersos por la matriz serán igual de importantes. Tendremos que establecer a partir de qué umbral consideramos que esos temas son realmente importantes para la organización y sobre los cuales tenemos que poner foco. Entonces, esto es lo que dice el principio de materialidad, que la materialidad es el principio que determina qué temas relevantes son suficientemente importantes como para que sea esencial informar al respecto, y es el umbral a partir del que esto ocurre. Es una actividad clave para la adopción de estrategias de RSE, ya que permite conectar los objetivos de negocio con las expectativas de los grupos de interés. Como decía, no todos los temas materiales o relevantes tienen la misma importancia y se espera que el énfasis en el informe de sostenibilidad lo refleje. Nos enfrentamos al desafío de ser capaces de identificar los temas relevantes para el éxito del negocio a largo plazo. Entonces, ejemplos para que veáis cómo quedaría esto una vez elaborado o implementado este proceso. Esta es la matriz de materialidad nuestra, la de SGS. Como veis, os decía, 2 ejes, impacto en SGS, cuya valoración obtenemos a través de la encuesta al comité de dirección, e importancia para los grupos de interés, cuyos resultados obtenemos a través de la encuesta a los grupos de interés. Entonces aquí tenemos nosotros como 3 escalas de importancia. Lo que es muy importante para los grupos de interés y tiene mucho impacto en SGS, pues son los temas, digamos, prioritarios, que son los 7 que tenemos aquí, que son en nuestro caso ciberseguridad, privacidad y protección de datos, comportamiento ético, Health and Safety, gestión de riesgos, atracción y retención del talento y Customer Relationship Management. Entonces, nosotros hemos determinado que a partir de este umbral, que es en una escala de 0 a 5, un 3,5, estos temas son materiales. Cada compañía es libre, digamos, de establecer dónde pone ese corte. Lo normal es que en el plan de sostenibilidad y en el informe de sostenibilidad se ponga más énfasis en los temas que son más relevantes tanto para los grupos de interés como para el negocio, ¿vale? Os traigo aquí otro ejemplo de una empresa que también es líder en sostenibilidad, que es Unilever. Entonces, aquí veis que la escala, o sea, los ejes son los mismos. Importancia para los grupos de interés y impacto en el negocio. Veis que utiliza también las 3 escalas que os he comentado antes, muy alta, alta y moderada. Y dentro de muy alta, pues tiene cambio climático, packaging y residuos, compras sostenibles y responsables, productos confiables, digamos, y transparencia en los ingredientes, uso del agua, derechos humanos y salud y seguridad. Los vemos todos si queréis, que creo que ha habido una pregunta en el chat sobre cuáles serían los temas materiales para el sector alimentación y así tenéis ya una idea. Inclusión social y económica, nutrición y dietas, salud, seguridad y bienestar de los empleados, gobierno, responsabilidad y cultura, ética e integridad, innovación y tecnología sostenible y desarrollo del talento. Y luego en los temas de importancia moderada tienen contribución impositiva y económica, biodiversidad, seguridad y privacidad de datos, bienestar y testeo con animales y marketing y publicidad responsable. Serían los temas materiales que establece Unilever. No he traído más ejemplos del sector, pero he estado mirando en otras compañías grandes, Nestlé, Pepsi, Coca-Cola, y los temas son más o menos similares. Mucho hincapié en trazabilidad, en salud
en el packaging y en la cadena de suministro. Son los temas principales que se destacan en el sector. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra matriz de materialidad. Volvemos al esquemita del principio, que es muy, muy sencillo pero muy ilustrativo. Tenemos los temas materiales y ahora pues, los podemos utilizar para nuestra gestión y para nuestro reporte. Nos vamos a centrar primero en nuestra gestión. Vale. Para montar un plan de sostenibilidad tendremos que considerar los resultados del análisis de materialidad y poner en marcha programas que den respuesta a todas esas expectativas que hemos identificado en los grupos de interés. ¿Vale? No se trata en muchas ocasiones, ahora vemos lo que está escrito en la diapositiva, pero no se trata en muchas ocasiones de a partir de un papel en blanco. En muchas ocasiones lo que ocurre es que la compañía ya tiene muchísimas cosas, muchísimo contenido, muchísimos proyectos que dan respuesta a estas inquietudes o a estas expectativas de los grupos de interés, pero lo tiene pues quizá un poco desperdigado en pues, una cosa en un departamento, otra cosa en otro departamento, sin aparente conexión. Lo que hace el plan de sostenibilidad es generar un marco común bajo el cual podamos incluir todas estas acciones como respuesta a los temas materiales que han identificado nuestros grupos de interés. Entonces, tened esto en cuenta, no se trata de empezar con un hoja en blanco, lo primero que tenemos que hacer es ver lo que ya se está haciendo en la compañía, porque seguramente ya hay muchísimas cosas que se pueden meter debajo del paraguas de este plan. Entonces, bueno, el plan define el marco y las directrices de la compañía mediante un conjunto de actuaciones que permiten integrar las expectativas de los grupos de interés en la estrategia de la organización, identificando objetivos concretos y diseñando acciones específicas que contribuyen a la consecución y el propósito de la organización. Cada organización debe diseñar su plan a medida, su plan ideal, de acuerdo con su propia realidad y los recursos que disponga. No se trata de coger el plan de sostenibilidad de Nestlé Unilever y llevarlo a nuestra compañía, porque eso sería, sería irreal. Se trata de partir de lo que ya sabemos de nuestro contexto y de nuestros grupos de interés y hacer un plan que realmente refleje la realidad de la empresa. Idealmente, la organización debe integrar la estrategia de sostenibilidad y la estrategia de negocio, alinear los horizontes temporales de ambas estrategias, encontrar una estructura coherente para el plan que sea propio de la organización, que perdure en el tiempo, que esté alineada con la misión, visión, el propósito y con los valores de la organización. Es muy habitual que las compañías organicen su plan de sostenibilidad, por ejemplo, en la E, la S y la G, medio ambiente, social y gobierno, o que lo organice por grupos de interés, o si la compañía tiene unos valores, que organice el plan de sostenibilidad alrededor de esos valores o de esos principios de negocio, algo que realmente refleje la realidad de la organización. Y luego, importante también incluir en el plan acciones que engloben a toda la cadena de valor, es decir, cadena de suministro, operaciones directas y servicios. Importante no quedarse solo en la parte de operaciones directas, que es bueno por lo que todas las compañías suelen empezar, pero es importante abrirse a toda la cadena de valor e incluir compromisos para toda la cadena de valor. Entonces, bueno, con este esquemita muy sencillo, vamos a ver cómo sería el proceso que deberíamos seguir para hacer nuestro plan de sostenibilidad. Partiríamos del análisis de materialidad, como ya hemos dicho, tendremos nuestra matriz, tenemos ordenados nuestros temas materiales en función de su importancia para los grupos de interés y de su importancia para el negocio. Y a partir de ahí tendremos que diseñar líneas de trabajo y planes de acción para cada uno de los temas, en función de su importancia relativa. Lógicamente nos tenemos que centrar primero en los temas que son prioritarios. Y como he dicho antes, no reinventar la rueda. Si tenemos ya acciones o proyectos concretos dentro de la compañía que ya estén dando respuesta a ese tema material, incluirlo como parte del plan. ¿Vale? Para cada uno de estos proyectos o cada una de estas acciones tendremos que designar indicadores de seguimiento. Indicadores tanto de monitoreo de la acción, como por ejemplo, estoy llevando a cabo la acción en el plazo que me había marcado, estoy implementando
las acciones en tiempo y forma. Y luego indicadores de desempeño. Es decir, esta acción me está permitiendo conseguir el objetivo que tenía, que era, por ejemplo, aumentar la satisfacción de clientes al 90%. Ese tipo de indicadores son los más interesantes. Asignar, lógicamente, recursos y responsabilidades de acuerdo con la realidad de cada compañía. Y luego elaborar un plan de seguimiento. Cada cuánto voy a sentarme a revisar cómo van avanzando cada uno de los proyectos de mi plan de sostenibilidad, a quién se lo voy a contar, voy a montar un grupo de trabajo de sostenibilidad, se lo voy a contar a mi comité de dirección, se lo voy a contar a la dirección general, cómo va a ser un poco la dinámica, incluyendo cada cuánto vamos a hacer ese ejercicio de seguimiento. Ese ejercicio de seguimiento además nos va a servir para, bueno, pues para identificar si voy por la dirección correcta, si necesito reformular alguna de las acciones o descartar alguna de las acciones por falta de recursos. O sea, no hay que olvidarse que este plan pues probablemente tenga una vida útil, digamos, de 3 a 5 años y que durante este periodo pues será un plan que esté vivo. Y que nuestra realidad puede ir cambiando y tendremos que ir ajustando pues, objetivos y acciones, ¿vale? Traemos también algunos ejemplos, en este caso el de Danone. Lo abro y lo vemos. Vale, no es el plan de sostenibilidad como tal, porque en este caso Danone no tiene un folleto contando únicamente el plan, sino que en este documento engloba tanto los objetivos que tiene del plan como el desempeño. O sea, ya informa del desempeño de la compañía con respecto a sus objetivos. Ellos tienen este esquema sobre el que, bueno, hay mucho marketing y mucho branding detrás, pero bueno, les sirve para organizar el contenido de su plan de sostenibilidad. Cada uno de estos iconos son objetivos de Danone para cumplir con su plan de sostenibilidad. Entonces, para cada uno de estos, va desgranando cuáles son los objetivos que tiene y el desempeño en 2019 y 2020. Pues, por ejemplo, en este caso, quieren alcanzar el 100% de esta certificación en 2021. Pues en 2020 iban por el 89%. Negocio basado en plant-based business. Quieren alcanzar 5 billones en 2025. Pues van por esta cifra. Y para cada uno de ellos van desgranando cuál es el objetivo que se habían planteado. En este caso no, porque son temas de indicadores financieros puramente. Van desgranando cada uno de los objetivos y el desempeño que tienen en cada uno de ellos, ¿vale? Es el ejemplo de Danone. Vale, en el caso de Hilton, sector hotelero, tiene otro plan de sostenibilidad donde, bueno, hay algunas cosas que son similares al sector alimentación, pero bueno, tiene también sus particularidades porque es otro sector diferente. Entonces, bueno, ellos tienen unos objetivos a 2030 y los organizan en impacto social, impacto medioambiental e impacto, digamos, transversal. Para cada uno de ellos tienen varios objetivos, pues por ejemplo, en el de impacto social tienen adoptar un estándar global para el turismo responsable que complemente nuestras certificaciones ambientales existentes. Embeber la due diligence de derechos humanos en nuestras operaciones globales. En el caso de impacto medioambiental, pues reducir el Scope 1 y el Scope 2 de emisiones de CO2 en un 61%. En el caso de impacto transversal, pues formación a los empleados, doblar nuestra inversión en programas que contribuyan sustancialmente a programas de desarrollo inclusivo, digamos, para mujeres, personas con discapacidad, veteranos, etc. Y es un poco como lo tiene organizado Hilton. Y el último ejemplo que os traigo
es el de SGS. En SGS tenemos un plan de sostenibilidad a 2023 y 2030, organizado en 3 pilares. Bueno, esto suena mucho mejor cuando lo decimos en inglés. Mejor planeta, mejor sociedad y mejor gobierno. Y para cada uno de estos pilares tenemos, voy directamente aquí, tenemos objetivos a 2023 y objetivos a 2030, tanto para nuestros servicios como para nuestras operaciones y cadena de suministro. Por poner un ejemplo, pues nuestros objetivos para la vertiente medioambiental es aumentar las medidas de eficiencia energética en nuestros edificios, reducir las emisiones procedentes de la flota, compensar las emisiones de CO2 para mantener nuestro estatus de carbono neutral, etc. En el caso de mejor sociedad, pues 30% de mujeres en el nivel CO-3, reducir nuestros ratios de accidentabilidad, ser un referente en temas de derechos humanos, etc. Y en el caso de gobierno, pues lo mismo. Aquí nos centramos en excelencia, marca, integridad, cadena de suministro y digitalización, ¿vale? Como veis, cada compañía es diferente y cada compañía tiene que encontrar, digamos, la estructura que mejor la represente, de acuerdo con pues, sus valores y su realidad, ¿vale? Y la última parte sería, tenemos nuestro análisis de materialidad, tenemos claros cuáles son nuestros temas materiales, le hemos consultado a nuestros grupos de interés, en base a eso hemos montado nuestro plan de sostenibilidad y ahora toca informar, porque al final es el principal canal de comunicación que vamos a tener con la globalidad de nuestros grupos de interés, es nuestro informe de sostenibilidad, informe de estado de información no financiera, como lo queramos llamar. Entonces, la memoria de sostenibilidad. Bueno, pues en los años 80, después de una serie de desastres medioambientales, como el vertido de petróleo de Exxon Valdez y algún otro más, empezó a haber un mayor interés de la sociedad por conocer cómo gestionan las empresas los aspectos sociales y medioambientales. Y fruto de este creciente interés, a finales de los años 90, Ceres y el NUMA crearon el Global Reporting Initiative. ¿Por qué? Pues porque en los años 80 se empezaron a ver los primeros informes de sostenibilidad donde cada uno pues reportaba un poco lo que le parecía, daba los indicadores que quería, con los criterios de cálculo que le parecían mejor. Y llegó un momento en el que la cantidad de información era absolutamente ingobernable y se decidió crear un marco de reporte que permitiera unificar los criterios de reporte de todas las compañías. Ahora mismo GRI es una institución independiente que emite los estándares de reporte más utilizados en las memorias de sostenibilidad actuales. Pero no son los únicos. Hay otros estándares de reporte como SASB, muy implementado en Estados Unidos, o las métricas del World Economic Forum, que también están teniendo cada vez más implantación. Las principales organizaciones de reporte no financiero se han comprometido a trabajar juntas para unificar los criterios de reporte, porque ahora mismo tenemos los criterios del GRI, los criterios de la Directiva Europea de reporte no financiero, los criterios del SASB, y al final las empresas nos volvemos un poco locas a la hora de intentar dar respuesta a todo lo que piden cada uno de estos estándares. Entonces, bueno, hay un programa en marcha a nivel Unión Europea para intentar unificar todos estos criterios. En algunos países, la publicación anual de información de sostenibilidad o información no financiera tiene carácter obligatorio. Y en los últimos años son cada vez más las empresas que han optado por integrar la información no financiera en el informe financiero de la compañía, publicando un único informe anual al que se denomina informe integrado. ¿Vale? Es habitual que las memorias estén verificadas por un externo independiente para, digamos, acreditar que la información que se incluye en esta memoria es cierta. Bueno, traigo aquí unas estadísticas sacadas de un informe de KPMG que publica casi todos los años sobre el estado del reporte de sostenibilidad a nivel mundial. Entonces, bueno, aquí viene a decir un poco lo que ya os he comentado, que el 80% de las compañías a nivel mundial ya reportan información de sostenibilidad de alguna manera, que Norteamérica es la región donde más está creciendo el reporte de sostenibilidad
que la práctica habitual es que el informe de sostenibilidad esté verificado por un tercero y que GRI sigue siendo el estándar dominante para elaborar las memorias de sostenibilidad. Esto mismo se ve en esta otra gráfica. Este sería el crecimiento. Las dos líneas es porque son como distintos grupos de compañías que han considerado. No tiene interés, simplemente quería que vierais un poco la evolución. Veis que en los últimos años, fruto del empuje de la legislación y del empuje de los inversores, esto ha ido creciendo exponencialmente y rara es la compañía grande, quiero decir, que no emite algún tipo, que no publica algún tipo de informe de sostenibilidad. Veis que en el caso de España subió de un 87 a un 98%. Esto es por la Ley de Información No Financiera, como podéis imaginar. Y bueno, en el resto de países lo normal es que siga aumentando, ¿vale? Lo mismo ocurre con la tendencia sobre la verificación no financiera. Veis que igual que la publicación de informes, pues la verificación no financiera no ha dejado de crecer en los últimos años. Entonces, si queremos hacer un informe de sostenibilidad basado en los estándares GRI, la información de los estándares GRI es pública y gratuita, con lo cual podéis acceder sin problema. Lo único que creo que os pide es registraros para poder acceder a los estándares. Cuando registréis os enviarán un pack en PDF con todos los libros, digamos, del estándar para que tengáis ahí toda la información detallada de los distintos indicadores que pide, ¿vale? ¿Cuáles son los principios del estándar GRI? Bueno, pues tiene, digamos, el marco general que establece el estándar GRI para aplicarlo a las memorias de sostenibilidad. Tiene principios relativos a la definición del contenido del informe y principios relativos a la calidad del informe. Entonces, en los principios relativos a la definición del contenido del informe nos indican que, lo primero, inclusión de los grupos de interés. Es decir, tenemos que acreditar que estamos dando respuesta a las demandas de nuestros grupos de interés, que hemos hecho un ejercicio de materialidad y que hemos consultado a todos los grupos de interés relevantes de la compañía para elaborar esta memoria de sostenibilidad. El segundo, contexto de sostenibilidad. Nuestro informe tiene que dar respuesta en el contexto más amplio de la sostenibilidad. Es decir, no me hagas únicamente un informe centrado en mi desempeño medioambiental o en mi desempeño social. Quiero que me cuentes cómo gestionas la sostenibilidad en su sentido más amplio dentro de tu informe de sostenibilidad. Materialidad, céntrate en lo que exclusivamente es importante. Si por el motivo que sea tienes un tema o dos temas que son poco relevantes dentro de tu matriz de materialidad, no hace falta que me escribas 3 páginas. Con que me lo menciones y me digas cómo lo gestionas es suficiente. Y en cambio, si todos tus grupos de interés te indican que cambio climático o gestión del agua es un tema muy relevante para ti, necesito que me des información detallada sobre cómo gestionas este tema. Y exhaustividad. El informe tiene que incluir el alcance de todos los temas materiales y sus coberturas. En el caso de la calidad del informe, precisión, pues la información comunicada debe ser lo suficientemente precisa y detallada como para que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización. Es decir, no me des información vaga con la que yo no sea capaz de tomar decisiones o de hacerme una idea de cómo estás progresando en tus objetivos de sostenibilidad. Equilibrio, no me cuentes únicamente lo bueno, me tendrás que contar también qué es lo malo. No puede ser que todo lo gestiones generando únicamente impactos positivos. Es muy posible que en tu actividad generes impactos negativos que también me tienes que contar. Claridad, la organización informante tiene que presentar la información de una forma comprensible y accesible a todos los grupos de interés. Es decir, sin recaer en demasiados tecnicismos. Comparabilidad. La organización informante tiene que seleccionar, recopilar y comunicar la información de forma coherente y presentarse de forma que los grupos de interés puedan analizar los cambios de un ejercicio para otro. Fiabilidad. La organización tiene que publicar información que sea fiable y para ello es muy recomendable la verificación externa de esta información.
Y puntualidad. Bueno, este principio la verdad que está ya un poco obsoleto porque se refiere a que si nos hemos marcado una periodicidad fija de publicación de informes cada año, cada 2 años, cada 6 meses, etcétera, cumplamos esa periodicidad. Hoy en día, como esto está muy condicionado por la regulación que nos obliga, en muchos casos, a publicar informes anuales, este principio se da ya un poco por hecho. La estructura del estándar. No me quiero entretener mucho aquí, porque es un tema complejo que da para largo, pero bueno, que sepáis, por si os descargáis los estándares GRI, les queréis echar un vistazo, que se organizan en varios libros, ¿vale? Lo que ellos llaman libros. El estándar 101, el libro 101, es el punto de partida para el uso de los estándares GRI. Si queremos hacer una memoria de acuerdo a este estándar, sería el primer libro que nos tendríamos que leer. Y en él vienen detallados los principios que os acabo de contar. El GRI 102, este libro de aquí, aporta información contextual sobre la organización. Pues aquí hay indicadores del tipo nombre de la organización, dimensión de la organización, cuántos empleados tiene la empresa, en cuántos países está presente, un poco de información general para que el lector se haga una idea de quién es la organización informante. El libro 103 nos explica o nos da indicaciones sobre cómo explicar las políticas de gestión que tenemos respecto a cada tema material. Es decir, si yo quiero explicar mi política de gestión de agua, pues estos indicadores que están en este libro me dan una idea sobre cómo hacerlo, ¿vale? Y luego están los estándares temáticos, que son 3 bloques de libros, digamos. Los económicos, la serie 200, los ambientales, la serie 300 y los sociales, la serie 400. Cada uno de ellos tiene una estructura similar, que es la que os pongo en la parte derecha de la diapositiva. El contenido aparece, o el indicador aparece en la parte superior con el código y su título. Y a continuación aparece una sección con requerimientos para la presentación de la información. Pues aquí te dice el alcance que tienes que seguir, cómo tienes que hacer los cálculos, qué es lo que tienes que incluir y qué excluir. Te da un poco detalles de cómo reportar este indicador para que sea comparable tanto a lo largo del tiempo como con otras compañías, que al final es la finalidad última del estándar GRI, que todos reportemos igual. ¿Vale? Recomendaciones para la presentación de la información, recomendaciones que te da el propio estándar, y directrices, pues donde puedes ir a buscar esta información, cómo presentarla, etcétera, ¿vale? Y esto en cuanto al estándar GRI, que como os digo es gratuito, de libre acceso, únicamente os tenéis que registrar con vuestro correo y os llega toda la información al correo, ¿vale? Deciros también que hay estándares temáticos para distintos sectores, por si acaso también os interesa echarle un vistazo. No hay para el sector alimentación ahora mismo, pero hay, digamos, todo un pipeline de indicadores sectoriales que están en distintos grupos de trabajo para ser publicados en el futuro. Vale, el estado de información no financiera. Contaros un poco el contexto del estado de información no financiera y de la regulación que lo rige. En 2014 se publicó una directiva sobre divulgación de información no financiera y diversidad que nace con el objetivo de aumentar la confianza y la credibilidad de las empresas frente a los grupos de interés, especialmente los inversores. En 2017, esa directiva, en el último momento, se transpone en forma de Real Decreto Ley 18/2017 y inicialmente ese Real Decreto era un copia-pega de la directiva original, es decir, únicamente afectaba a grandes empresas, pedía indicadores que normalmente las grandes empresas ya tenían superadísimos, y no fue un impacto demasiado significativo para nadie. ¿Qué ocurre? Que en 2018, a finales de año y con carácter retroactivo, este Real Decreto Ley se reformuló en forma de Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad
y que modifica las 3 leyes fundamentales del contexto empresarial: el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. Con la Ley 11 de 2018 se incrementan los requisitos respecto a la legislación vigente previamente existente, convirtiendo a España en el país europeo en aquel entonces más exigente en materia de reporting de información no financiera, ya que incluye un ámbito de aplicación mayor, ahora vemos cuál, exige contenidos y plazos de presentación del estado de información no financiera más restrictivos e incluye obligatoriamente la verificación del estado de información no financiera, algo que hasta ahora en ningún país era obligatorio. Contaros que esta directiva de la que procede esta ley está siendo revisada y ya se parece bastante más a lo que tenemos ahora mismo en España, con lo cual es muy probable que los requisitos que tenemos ahora mismo en España sean aplicables al resto de países europeos en el futuro, cuando esta directiva se publique. Entonces, bueno, la aplicación de esta ley estaba prevista en 2 fases. De 2018 a 2020, el primer filtro que tenías que cumplir para que te aplicara era tener más de 500 empleados y el segundo filtro, o bien ser empresa de interés público, o bien reunir durante 2 ejercicios consecutivos al menos 2 de los siguientes requisitos: tener más de 20 millones de activo, tener más de 40 millones de importe neto de cifra de negocio y tener una plantilla media superior a 250. De 2021 en adelante, o sea, ahora, el primer filtro para que te aplique esta ley es tener más de 250 empleados. Y el segundo filtro es lo mismo, o bien ser entidad de interés público o bien reunir durante 2 ejercicios consecutivos al menos 2 de los requisitos que hemos mencionado anteriormente. Con lo cual, esto significa que incluye un ámbito de aplicación muchísimo mayor que el que traía consigo la directiva europea, y como os decía, es muy posible que estos mismos filtros apliquen a todas las compañías europeas en el futuro. Otro de los cambios que introduce es el detalle de todos los indicadores o de toda la información que hay que reportar. Mientras la directiva europea se quedaba en contenidos bastante vagos, digamos, la ley española sí que te indica sobre qué aspectos tienes que reportar. Entonces lo divide en varios bloques: el modelo de negocio, cuestiones ambientales, cuestiones sociales y relativas al personal, información sobre el respeto a los derechos humanos, información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno e información sobre la sociedad. Y de cada uno de estos aspectos la compañía tiene que detallar cuáles son sus riesgos, los riesgos que ha identificado, las políticas, los resultados y los indicadores clave. Importante saber sobre el estado de información no financiera. Tiene que ser formulado por los administradores de la sociedad, ya que forma parte íntegra de las cuentas anuales. De hecho, es un punto del propio informe de gestión, con lo cual hay compañías que han optado por hacer un informe separado, pero hay otras que directamente lo han metido en el informe de gestión. Tiene que ser presentado en la Junta General de Accionistas y Socios como punto separado del orden del día y además se tiene que presentar en el registro mercantil. ¿Qué ocurre si no lo presentas? Pues que es posible que el registrador no te admita las cuentas, con lo cual es de suma importancia tenerlo presentado junto con las cuentas anuales. Y además tiene que estar publicado en la web de la compañía y estar disponible durante 5 años. ¿Vale? Os he traído algunos ejemplos. Si queréis vamos a ver el de ITBLESA, por ver algo diferente de SGS. Bueno, ellos, como veis, han publicado un informe separado, no está dentro del informe de gestión. Entonces, empieza bueno, con el informe del verificador, que en este caso es Deloitte, y luego en cada uno de los puntos, bueno, hay una pequeña introducción aquí diciendo que este informe se publica para dar respuesta al contenido de esta ley, que estos son los temas materiales que han identificado. Como veis aquí, pues el estudio de materialidad que han hecho es súper somero, digamos, y luego va punto por punto indicando, pues contando un poco su historia y su performance. El modelo de negocio, pues quién es ITBLESA, a qué se dedica,
cuál es su volumen, datos de facturación, datos de volumen de empleados. Gestión de riesgos, pues qué riesgos se han identificado con respecto a, referido a los temas que ya indica la propia ley, que tienen un código de conducta, un canal ético. Información sobre cuestiones medioambientales, pues cuál es la política del grupo. Gestión de la contaminación y el uso sostenible de los recursos, medidas relacionadas con la electricidad, dan datos aquí históricos, etc. Entonces, punto por punto de la ley, van dando respuesta a cada uno de los temas. Y al final del todo, que esto si no lo habéis visto es bastante útil, al final del todo incluyen una tabla donde indican el contenido de la ley, el estándar GRI, o sea, hacen una especie de macheo entre lo que pide la ley y el estándar GRI que da respuesta a este contenido de la ley. Y luego indican dónde en el informe se puede encontrar esta información, ¿vale? Casi todas las empresas han optado por este tipo de tablas al final para ayudar al lector a encontrar la información que esté buscando dentro del documento, ¿vale? Entonces, esto es un simple listado de el contenido de la ley y los indicadores del estándar GRI que le dan respuesta, ¿vale? Una tabla, como veis, bastante extensa. Vale. Y el último punto que traigo es la verificación del informe. La verificación del informe es obligatoria para las empresas que estén afectadas por la Ley de Información No Financiera. ¿Y cuáles serían las principales ventajas de la verificación? Bueno, pues un mayor reconocimiento, confianza y credibilidad, reducción del riesgo y aumento del valor, participación de la alta dirección y ayuda en la toma de decisiones, fortalecimiento de la presentación de informes y sistemas de gestión interna, mejora de la comunicación con las partes interesadas, mejora de la reputación de la empresa en su entorno competitivo y mejora de la comparabilidad de la información. Contaros que existen varias normas para la verificación. Bueno, estas son 3 que hemos traído aquí de ejemplo, la ISA 3000, la AMI, la S y la Guía de Actuación sobre Trabajos de Revisión de Informes de RSC. ¿Qué tipos de entidades verifican? Bueno, pues las firmas contables pueden verificar, los organismos de certificación también pueden verificar y empresas consultoras especializadas en ello. Lo normal en la verificación, supongo que todos os habéis enfrentado a una auditoría en algún momento, es que el auditor te pida, digamos, pruebas del origen de cada uno de los datos que estás publicando en el informe. Pues si le estás dando un dato de consumo de electricidad de X, pues explícame cómo lo has construido, dame el desglose de todas las facturas, de todos los centros de producción, te selecciono un par de ellas al azar para que me enseñes la factura física, un proceso de verificación para trazar del origen al final del dato al uso. Un proceso pues, tedioso, que no gusta a nadie, pero que al final sí que asegura la calidad de la información del informe. Y por último os traigo un informe de verificación de SGS para que veáis un poco el aspecto que tiene y los contenidos. Y ya con esto termino. Lo pongo un poco grande. Bueno, este sería un informe de verificación tipo de los que hacemos en SGS. En el primer apartado de alcance indicamos qué es lo que hemos verificado. Pues hemos verificado el informe de desarrollo sostenible de Hidracua 2018. Independencia, pues que como cualquier auditor, lógicamente no hemos tenido nada que ver en la preparación del contenido, sino que únicamente la empresa nos ha dado la información que quería verificar y nosotros la hemos verificado, pero no hemos participado en el proceso de elaboración del informe. La verificación, cuál ha sido la metodología y quién ha sido el equipo verificador. Y las conclusiones. Aquí concluimos, bueno, pues que no hay nada que nos haya hecho, que nos haga pensar que la información no es correcta y que no sigue todas las directrices del Global Reporting Initiative y de la norma AS en este caso, ¿vale? Firmado, bueno, en este caso firmado, no, en este caso únicamente ponen el nombre del verificador jefe. Y este documento habitualmente se incluye como parte del informe de verificación, o bien al principio o bien al final. Es cada vez más frecuente que las compañías soliciten
los inversores o los clientes o otros grupos de interés soliciten que la información esté verificada para tener mayor confianza en la información que están publicando. Y eso es todo por mi parte. Disculpad que a lo mejor he ido súper rápido, pero la verdad que era muchísimo contenido y bueno, espero que haya quedado claro. Gracias a ti, Beatriz, por tu presentación. No sé, creo que se oye eco. ¿Me estáis oyendo con eco? Un poquito, sí. ¿Me pongo en mute a lo mejor? Venga, a ver si es posible. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un tema bastante complejo, bastante técnico y bueno, lo que sí creo que es muy buena idea, ¿no? Mirar a los grandes para ver lo que hacen, para inspirarnos. Pero sí que es verdad que muchas de las empresas que tenemos, la mayoría de las empresas que tenemos apuntadas al curso son empresas de tamaño medio, tipo pyme, ¿no? Entonces, como experta en el tema, que ya nos han hecho la pregunta, yo a lo mejor como la transformo un poco, pero ¿qué consejos das? Porque claro, aquí estamos hablando de Iberdrolas, ¿no? Nestlé y tal. Entonces, para una empresa, un productor de aceite que igual está exportando o una bodega o un retailer, ¿no? O sea, ¿qué le aconsejarías para empezar por este camino, ¿no? O sea, nos ha quedado claro la idea de que es algo, bueno, la gestión de la sostenibilidad tanto a nivel de procesos como ¿no? de posicionamiento, ¿no? Incluso ¿no? de la empresa, pero que las empresas que ahora se están empezando a plantear porque ven que es algo ineludible, ¿no? Que no es un más, como decía tu compañera Elena. ¿Qué consejo le das? ¿Por dónde empezamos? Porque claro, a lo mejor no todas las empresas están en el punto, ¿no? De hacer una memoria, de hacer ¿Por dónde empezamos? Pues yo empezaría por centrar el tiro, digamos, por identificar qué temas son más relevantes. A lo mejor no hace falta hacer un análisis de materialidad tal y como yo lo he explicado, pero seguro que tenemos todos en mente qué cosas me piden más mis clientes o qué cosas me piden más mis inversores. Y eso pues, puede ser un punto de partida para empezar, diría yo. ¿Y qué perfiles profesionales? Es decir, ¿quién tiene que gestionar esto dentro de una empresa? O sea, ¿qué equipos gestionan? ¿Es algo transversal? A ver, lo ideal es que sea algo transversal. Si no queremos crear un área de sostenibilidad como a lo mejor puede tener una empresa más grande, pues es habitual, por lo menos en las empresas que he visto yo, que esto recaiga en la persona que lleva sistemas de gestión, la persona que lleva calidad, la persona que lleva las áreas de comunicación, por ejemplo, son los perfiles más habituales. Quizá aquellas personas que tienen un perfil más técnico son adecuadas para este tipo de trabajo, porque al final muchos de los requerimientos que vienen por parte de inversores y de legislación tienen carácter medioambiental y para eso, bueno, pues a lo mejor una persona de letras no responde igual. Perfiles más técnicos quizás son mejores. Nos preguntan sobre los costes aproximados de hacer un informe de sostenibilidad. Costes aproximados, pues claro, yo tengo la experiencia de lo que vale producir el nuestro, que lo subcontratamos, pero no sé, ahí a lo mejor, Elena, tienes más idea que yo. Bueno, claro, depende, o sea, hay costes internos y costes externos si se quiere externalizar. Sí que es importante, a ver, yo creo que hemos centrado al final de la presentación de Beatriz, hablamos mucho del reporte. ¿Por qué? Porque será la primera obligación legal al que ya veis que las empresas 500, 250, o sea, nos va a llegar el turno a muchas compañías de tener que reportar esta información y lo que es importante es un poco lo que decía Eva de empezar a anticiparse, empezar a trabajar cosas para poder reportar. O sea, el objetivo no es reportar, es montar tu estrategia o empezar a identificar los temas materiales porque algún día tendrás que reportar. Y aparte, pues porque lo que hemos visto al principio, ¿no? Todas las ventajas que te puede llevar a nivel de negocio gestionar estos aspectos. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que si montamos una estrategia de sostenibilidad y vamos recogiendo unos indicadores, claro, es transversal y el coste es, pues hay un trabajo en continuo
continuo de una serie de miembros de la organización que nos van a reportar la información. Pues si queremos introducir en nuestra memoria de sostenibilidad temas que en el sector alimentación no estaban porque las grandes empresas que hemos puesto, porque son empresas ya muy avanzadas en temas de gestión, pero temas de accidentabilidad, por ejemplo, que a veces en el sector alimentación, prevención de riesgos laborales, tal, a veces no está tan implantado como el sector químico, ¿no? Pues esos datos pues los tenemos que ir recogiendo durante el año. Queremos ir reportando cantidades de residuos reciclados, que no hemos mandado a vertedero. O sea, hay que montar, es un trabajo continuo, hay que montar esos indicadores y luego hay que irlos recogiendo. Entonces, el coste, hay un coste internalizado porque tenemos que identificar esos aspectos clave, esos indicadores y irlos recogiendo durante el año, y lo que ya es al final la redacción en sí, pues sí que requiere, claro, un tiempo. No sé, recoger todos los datos. Una persona full time un mes de la organización en una empresa pequeña puede ser, se lo puedo subcontratar y puede tener un coste, no sé, X miles de euros, 10.000, 15.000, 4.000, no sé, depende de la cantidad de horas que contrate un externo. Pero lo que es importante es no plantearse, ahora quiero hacer una memoria y empezar por el final, sino que tienes que haber ya pensado en la parte, empezar a trabajar lo que algún día reportarás. Y creo que ha estado bien la gradación que os ha enseñado Beatriz de las obligaciones, porque sí que apareció esto del reporte de repente en diciembre de 2018, que cogió el pie cambiado, pero para empresas de 500 trabajadores, pues bueno, ya más o menos tenían cosas, luego 250 y bueno, puede ir bajando porque sí que es... puede ir bajando porque sí que eso, porque lo hemos visto en mi presentación, es un requerimiento de la sociedad. O sea, por lo tanto, es súper importante que nos vayamos como mínimo con la idea de que quizás ahora no es una obligación, pero posiblemente nos vamos a encontrar, ¿no? A corto plazo con esta situación en la que cada vez el segmento se va a ir abriendo más, ¿no? Para tener que hacer este informe que no es no es una memoria que se queda allí. Entonces, un poco enlazando con lo que comentabais, que ya tenemos el informe, ¿no? Entonces, a nivel de empresa, hablando de posicionamiento de empresa, tú tienes unos mensajes que tienes que comunicar. Vamos a hablar a comunicar a tus clientes, ¿vale? Entonces, aquí se dispara un poco, ¿no? La idea del greenwashing, por ejemplo, ¿no? Que seguro que vosotras, bueno, entonces, ¿cuál es para tenerlo claro, ¿no? Porque a veces, no es por divagar, ¿no? Pero que es que hay veces que se utilizan, ¿no? Este tipo de mensajes. Entonces, por un lado, quizás es un impacto a corto plazo, pues más efecto wow, ¿no? Por decirlo, pero a lo mejor son mensajes que luego no tienen tanto recorrido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinión, un poco, ¿no? Es una pregunta muy abierta, ¿qué pensáis, ¿no? De esta confusión bueno, podría dar para otras 10 horas, ¿eh? Pero así, ¿cuál es vuestro feeling sobre este tema? Bueno, Beatriz, Elena, si habéis visto en todas las memorias, en GRI, también en datos no financieros, lo que siempre los principios de transparencia y de que detrás haya un compromiso real son importantes a la hora de comunicar. Entonces sí que yo creo que interesa a las compañías comunicar qué tipos de actividades hacen alineados con ODS, pero es importante empezar poco a poco y explicar realmente lo que se está haciendo. Por eso comunicar es posterior a analizar qué voy a hacer, ¿no? Que es algo como muy evidente y muy lógico, pero a veces no hay compañías que tienen muchas ganas de explicar algo y no es eso, tenemos que plantear, pues como decía Beatriz, analizar quiénes somos, en qué punto estamos, hacia dónde queremos ir, porque parece que es lo que nuestros clientes valoran, hacia dónde nuestros competidores van, hacia dónde el líder va, hacer acciones y comunicar las acciones demostrables. Esa sería la idea, y que nuestro público, nuestras partes interesadas vean nuestra evolución, porque comunicar información vacía que luego puede
salir puede ser público, pues es peor, ¿no? Con la imagen de nuestra compañía. Hay que cuidar mucho la imagen de la compañía, y ahora que estamos empezando, sobre todo empresas pequeñas, es un momento de poder ir haciendo pequeños pasitos y comunicar logros reales. Por eso, cuando este tipo de responsabilidad, el Departamento de Comunicación es un buen partner para hacer temas de sostenibilidad, para trabajar temas de sostenibilidad, pero tiene que estar respaldado de un de un equipo técnico, tanto o interno o externo, para no comprometer su propia imagen. Claro, porque aquí hay un punto, estaba pensando en las empresas que nos están escuchando. Muchas de las empresas que están aquí exportan, ¿no? Entonces, me parece un punto importante, ¿no? El saber que cuando quieras introducirte a una cadena, ¿no? En una cadena internacional de Alemania, de Estados Unidos, lo que sea, aunque aquí quizás no sea obligatorio, pero igual te van a pedir, ¿no? Este informe de sostenibilidad o cuál es tu estado, ¿no? Aunque quizás, bueno, y ya no hablemos de certificaciones, ¿no? Entonces, aquí supongo que también es un punto que debemos de remarcar, que no solo es es algo que nos va a ayudar, por ejemplo, en el tema de la exportación, a abrir nuevos mercados. Sí. Y es algo que nos va a ayudar a un tema muy importante, que es a conseguir financiación. Cada vez es más habitual que la financiación esté ligada a criterios de sostenibilidad. Lo vemos constantemente en las noticias, con los bonos verdes y todas estas cosas, que se liga oye, yo te doy este dinero a cambio de unas variables económicas que siempre van a estar ahí, pero también unas variables sociales y medioambientales que me tienes que demostrar que vas a conseguir. Y ligado con lo que decías del greenwashing, ahora es muy habitual también el rainbow washing, que es utilizar los ODS, que los vemos en todas partes y que todo el mundo genera un impacto positivo en todos los ODS. Oye, es que eso no puede ser. Lo que decíamos al principio de los principios del estándar GRI, información equilibrada. No puede ser que todo lo que hagas genere impacto positivo. Hay impactos negativos que tienes que ser transparente y comunicar de la misma manera, porque de la misma manera los tienes que gestionar, con lo cual yo creo que ir siempre con la verdad y la transparencia por delante, porque al final, ya tirando de refranero, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, y en algún momento vas a tener que dar explicaciones si has hablado de más o si has puesto demasiado énfasis en algo que en realidad pues, no tenías tan trabajado o tan aterrizado. Y ligando un poco con lo que comentabas, Eva, sí que es importante, si queremos entrar en una cadena determinada y tal, los grandes sí que publican mucha información. Entonces, ahí sí, nosotros estamos haciendo un trabajo para empresas del sector alimentación, y las acciones que hace Mercadona en temas de sostenibilidad son distintas de las que a lo mejor hace Lidl. Entonces, depende pues es una parte interesada, ¿no? Yo quiero esta parte interesada, para mí quiero que tenga más peso porque quiero entrar más en este mercado, pues voy a ver qué le interesa. Entonces me voy a alinear con su estrategia o con lo que realmente le importa. Por eso las partes interesadas se pueden hacer de manera teórica o también con encuestas, es importante. Aquí ya hace muchos años que, por ejemplo, ¿no? la trazabilidad cuando vas a vender a cualquier sitio, ¿no? Se da por, bueno, tiene que ser sí o sí. Quizás con los temas de sostenibilidad estamos empezando, ¿no? Bueno, ya en un largo camino, pero que va a pasar, supongo, pues lo mismo, ¿no? Que al final va a ser un sí o sí, ¿no? Es un poco, no va a ser pues esto como una trazabilidad que no vas a poder, tienes que cumplirla como sea, ¿no? Nos quedan 2 minutos, que es el tiempo justo para agradeceros a Elena y Beatriz vuestra intervención, para agradecer también a nuestros asistentes, para recordar que os vamos a enviar estas ponencias para que las veáis con calma, podáis volver a ver los vídeos, el vídeo. Y también para comentaros que en Prodeca tenemos un plan de formación que está en marcha, que podéis ver en nuestra página web. La setmana que viene, el jueves de la setmana que viene, anteriors de la setmana que ve, tenim una formació de com penetrar el mercat xinès a través de les xarxes del canal online, i el dia 1 de juny tenim una sobre els canvis que se succeiran
sobre el Brexit a partir del juliol. Us enviarem les convocatòries i al mateix temps també ho podeu veure allà, us podeu apuntar allà a través de la nostra web. Així que bueno, moltíssimes gràcies, Beatriz, Elena. Qualsevol, bueno, estarem en contacte perquè aquest tema és un tema que no ens l'acabem i a tots els altres, doncs, que passeu a tots, que passeu un bon dia i ens tornem a veure a les properes formacions. Fins aviat. Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia.